Continuamos ahora con el doctor Oscar Ramírez. Él es pediatra de la promoción 1998 Univalle y hemato-oncólogo pediatra. Actualmente trabaja en la clínica en Bananco de Cali, Colombia, quien nos hablará sobre el tema entendiendo los resultados clínicos de los niños con cáncer en Colombia. Bienvenido, doctor Oscar. Bueno, en primera instancia quisiera agradecer al Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle por invitarme a participar en las controversias pediátricas 2022, Dr. Julio César Reina. Hoy hablaré sobre cáncer infantil y el trabajo colaborativo que se está llevando para entender los resultados clínicos y así impactar en la supervivencia de los niños con cáncer. Vigicáncer es un sistema de monitoreo de resultados clínicos de niños con cáncer. También incluye adolescentes y es el trabajo mancomunado de muchas personas, alrededor de 54 oncólogos pediatras distribuidos en 27 unidades de oncología pediátrica de toda Colombia, en 10 ciudades de Colombia, 12 monitores clínicos, 2 coordinadores de monitores, todo el soporte del Registro Poblacional de Cáncer de Cali, de la Fundación Poema y de nuestros asesores internacionales, especialmente la doctora María Paula Aristizábal. Entonces, en esta presentación yo voy a tocar básicamente 3 puntos grandes: por qué enfocarnos en cáncer infantil, cuál es su importancia, por qué se deben medir los resultados clínicos y un poco de los resultados que tenemos y cuál ha sido el aprendizaje. El cáncer infantil se ha convertido en un problema de salud pública, siendo la segunda o la tercera causa de muerte en los países de medianos recursos, dependiendo pues el país, y una carga de enfermedad grande. Se estima que representa en países de índice sociodemográfico intermedio como el de Colombia, es la cuarta causa en años de vida saludables perdidos por incapacidad y muerte. Esto ocurre y esta gráfica trata de explicar un poco por qué en los países de medianos recursos está sufriendo la mayor carga de la enfermedad. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido de forma dramática en estos países, y esto es por el control de las enfermedades infecciosas, cosa que no se ha logrado en los países de bajos recursos, y entonces los niños mueren más rápidamente por enfermedad infecciosa que por el cáncer, o el cáncer sencillamente no se diagnostica. Por otro lado, la incidencia de cáncer infantil se ve que aumenta un poco con el aumento de desarrollo de los países. La pendiente no es tan fuerte como la que muestra este gráfico, pero sí hay un aumento leve en la incidencia. Finalmente, pues en los países de bajos recursos, donde se curan muy pocos niños con cáncer, de los pocos que son diagnosticados, en los países afluentes se curan la mayor parte, pero quedamos los países de medianos ingresos, ahí está Sudamérica, donde pues todavía no tenemos tasas altas de mortalidad por cáncer infantil. La tasa de mortalidad de cáncer infantil en Colombia está por encima de 5 por 100.000, y entonces esto hace que esta mortalidad, esta enfermedad empiece a pesar desde el punto de vista de salud pública. Se estima que en los próximos 30 años alrededor de 13 millones de niños sufrirán de cáncer. Desafortunadamente alrededor de 6 millones ni siquiera serán diagnosticados. En países como el nuestro, que es de mediano altos ingresos, alrededor de 2.5 millones van a ser diagnosticados, van a sufrir, se estima van a tener cáncer en los próximos 30 años, con un problema de falta de diagnóstico de más o menos el 29%.
Entonces, el cáncer infantil, además de ser una causa de mortalidad importante en la niñez en este momento en todo el mundo, tanto especialmente en los países de medianos y bajos ingresos, donde representa la segunda o la tercera causa de muerte. También se ha visto que en países como Colombia, de un índice sociodemográfico intermedio, es la cuarta causa de años de vida saludables perdidos por incapacidad o muerte. Pero además de todo esto, el tratamiento del cáncer infantil es altamente costo efectivo, dado que el potencial de curación es muy alto. Son niños que van a vivir muchos años y por lo tanto van a aportar una productividad importante, grande a la sociedad. Y aquí nos muestran cómo los estimados, especialmente en los países de medianos recursos, pero en general en todos los países, el invertir en el tratamiento de cáncer infantil, miramos aquí globalmente el beneficio neto de la barra azul más clara, el invertir en cáncer infantil $1 por los próximos 30 años, en mejorar y curar más niños con cáncer, se va a obtener un retorno de $3 en este periodo. O sea que es una inversión muy importante y favorable para la sociedad. Entonces surge la pregunta más importante y es, bueno, ¿por qué no se están curando todos los niños con cáncer como se deberían curar? Y lo que vemos o los estimados que se han hecho están representados en este mapa, donde principalmente en los países más desarrollados, lo que es América del Norte y Europa, las probabilidades de curación o probabilidades de estar vivos a 5 años están por encima, pues 80%, 74%. Estos ya son un poco viejos, realmente ya están por encima de 80%. Y en el resto de países que nosotros llamaríamos de medianos y bajos recursos, pues están muy por debajo. Latinoamérica alrededor del 55%, África 12%, lo que es el Medio Oriente e India alrededor del 40% y Oceanía un 64%, que es un poco mejor porque las supervivencias de los niños en Australia pues son similares a las de los países más afluentes. La supervivencia promedio estimada en el mundo para la cohorte 2015-2019 es alrededor del 37%, y esto en conjunto con lo que hemos visto en las diapositivas previas, la cantidad, el número tan importante de niños que representan el cáncer infantil, lo costo beneficioso que es hacer su tratamiento y la forma de lograr hacer el control de esta enfermedad mediante diagnóstico y tratamiento, ha hecho que en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud lance su iniciativa global de lucha contra el cáncer infantil, cuya meta es lograr para el año 2030 una supervivencia global a 5 años del 60%, además de evitar el sufrimiento para todos los niños. Entonces, es muy importante para nosotros como pediatras y pues más como oncólogos pediatras entender cuáles son los mecanismos que conllevan a producir estas desigualdades en la supervivencia de los niños con cáncer a nivel mundial. A pesar de que hay protocolos que cada vez se estandarizan más y protocolos de tratamiento me refiero, que se estandarizan más y se aplican mejor y se implementan mejor, los resultados no son óptimos, y entonces hay una serie de preguntas alrededor de esto: cuáles son los mecanismos, cuáles son los factores mediadores que producen estas heterogeneidad
o desigualdades en la supervivencia global. Aquí es donde resulta muy importante la investigación de los resultados clínicos. La investigación en resultados clínicos debe generar conocimiento para promover y guiar la toma de las decisiones basadas en evidencia que es usualmente, que debe ser de la vida real, y debería ayudar a optimizar las estrategias de cuidado en la salud, incluyendo los tratamientos, pero también todos los tipos de estrategias que implican el cuidado de la salud. El foco es tratar de evaluar, de observar, de medir los resultados que el paciente experimenta en el contexto del mundo real, en el contexto de los tratamientos que se aplican de rutina y no bajo ensayos clínicos. Y esto debe ir guiando las decisiones clínicas y finalmente las políticas en salud. Y todo esto se hace obviamente con la idea de mejorar los resultados de los pacientes. Y es que los resultados clínicos son la consecuencia de la integración de una serie de mecanismos y factores biológicos, clínicos, del mismo ecosistema o el sistema de salud, sociales, culturales y ambientales. Aplicando esto a cáncer infantil, pues tenemos la importancia de la gente que es la biología del cáncer, la incidencia del cáncer que se está tratando, los aspectos donde está creciendo esa enfermedad, o sea, los aspectos clínicos o aspectos del huésped, las comorbilidades, la extensión tumoral, la misma genética. Y fuera de eso, entonces, también está toda la importancia de un sistema de salud robusto, con personal calificado, que tenga cobertura, que tenga acceso, que tenga continuidad de los tratamientos, que no sea fragmentado, eficiente, bueno, una serie de características que tienen que tener los sistemas de salud para poder tratar con éxito los pacientes con cáncer. Y además vienen toda una serie de factores ya más sociales, de creencias, de apoyo social, de redes sociales, de educación, que hacen que estos tratamientos complejos se puedan llevar a cabo. Bueno, Vigicáncer inició su actividad en el año 2009, se originó en la ciudad de Cali. Y como en esta gráfica, el número de casos ha aumentado progresivamente a medida que hemos logrado la colaboración de otras ciudades, y especialmente desde el año 2018 crece de forma muy importante, dado que entran ciudades grandes como Bogotá y Medellín. Para el diciembre del 2021 teníamos registrados 2.614 casos. Aquí de pronto es importante hacer un paréntesis y para una definición que es que llamaremos cáncer infantil o cáncer del niño si ocurre en menores de 15 años y adolescentes entre los 15 y los 18.9 años. Entonces, cuando hablemos de niños van a ser los menores de 15 años, y la distribución se muestra aquí según la Clasificación Internacional de Cáncer Infantil en su versión 3. Es una distribución en general es muy parecida a la de otros países, donde las neoplasias hematolinfoides predominan, básicamente casi la mitad de los casos, principalmente entre leucemias, alrededor del 45%, linfomas 11%, tumores cerebrales un 15%. Los tumores cerebrales son la segundo tumor más frecuente de cáncer en niños en general. Ya hay países afluentes donde se ha convertido la primera causa. En nuestros países sigue siendo la segunda causa. Entonces, leucemias, tumores cerebrales, linfomas, y luego vienen los tumores, lo que nosotros llamamos los tumores sólidos extracraneanos. Todavía este 15% de tumores del sistema nervioso central es un poco subestimado, y aquí hay
casos de tumores cerebrales que no estamos o no se están diagnosticando o no los estamos pudiendo captar. Posiblemente la segunda causa sea más frecuente, dado que son pacientes que todavía siguen siendo tratados por, pues se tratan por neurocirugía y muchas veces no llegan al oncólogo pediatra, entonces nos cuesta trabajo su registro. En cuanto a los tumores sólidos extracraneanos, es muy llamativo la frecuencia del neuroblastoma, que en los países afluentes es el primer tipo de tumor extracraneano, el más frecuente. Para nosotros es relativamente bajo, el 3%. Y para nosotros los tumores óseos, inclusive no solamente en adolescentes, sino también en el niño, siguen siendo tumores óseos muy importantes. El adolescente tiene una distribución más típica con tumores de su edad, donde sobresalen los tumores óseos, bueno, los linfomas, ¿cierto? Sobre todo el linfoma Hodgkin en ese punto. Los tumores óseos, los tumores óseos que están asociados al crecimiento rápido del adolescente, y los tumores germinales, principalmente asociados pues a la pubertad. Entonces, uno de los factores que más impacta la supervivencia en el cáncer del niño y del adolescente es la edad. Aquí vemos la diferencia que hay entre la supervivencia a 5 años del niño con respecto al adolescente. En todas partes se describe cómo el adolescente tiene peores resultados, pero el impacto de la edad no solamente es entre niños y adolescentes, sino entre menores de 1 año, y dependiendo también del tipo de tumor que uno esté estudiando, la edad tiene algún tipo de impacto. Una de las cosas que encontramos es que las ciudades que registran menos casos, en este caso están divididas en ciudades que tienen menos de 100 casos por año y más de 100 casos por año. Las ciudades que tienen más de 100 casos por año tienen una mejor supervivencia, significativamente mejor supervivencia, más o menos 5% más a 5 años que los menores que registran menos de 100 casos, y eso es lógico pensarlo, dado que mientras menos pacientes registren, o sea, pacientes atiendan, menos seguramente recursos van a tener para atender esos pacientes que requieren alta complejidad en la mayor parte de sus atenciones, no en todas. Otro factor que incide en la supervivencia pues es el tipo de tumor. Eso creo que es relativamente obvio, y vemos cómo aquí aparecen en esta gráfica de supervivencia, que entre otras cosas pues no lo he explicado. El eje de las X está el tiempo desde el diagnóstico de cada paciente, y ese tiempo se mide en meses. Cada paciente aporta su tiempo de seguimiento, y en el eje de la Y está la probabilidad de estar vivo a cierto momento dado. Y entonces en este caso es una curva de Kaplan y Meier. Por el método de Kaplan y Meier se va dibujando esta curva y se pueden estimar pues directamente la supervivencia que está teniendo todo el grupo que está experimentando la experiencia. En este caso entonces vemos que el azul son los tumores hematolinfoides, que tradicionalmente son los que mejor les ha ido, y en rojo los tumores de sistema nervioso central, que en general son los de peor pronóstico, y vemos cómo hay diferencias pues en estas sobrevidas. Bueno, entonces la supervivencia no solamente, o sea, difiere por los diferentes grupos tumorales, pero a su vez en cada grupo tumoral pueden haber diferencias, y este es solamente un ejemplo de Cali, como la progresión en la supervivencia por grupo tumoral en el tiempo es completamente diferente. Vemos que, por ejemplo, para entonces linfoides, en el periodo de la línea roja, que es 2009 a 2013, comparado con 2014 a 2018, pues hay un incremento muy importante en la supervivencia.
más del 10%. En tumores cerebrales también un incremento que no es tan claro, es un poco más pequeño, pero lo hay, mientras que en tumores sólidos extracraneanos realmente no hay esa diferencia. Y esto es diferente en las ciudades, en cada ciudad que hemos visto. Entonces es muy importante también la información local de lo que pasa en cada una de las ciudades. Uno de los determinantes de la supervivencia que encontramos muy tempranamente aquí en Cali y pues está también descrito en otros países es el tipo de aseguramiento que tenga la persona. En Cali vimos y finalmente se publicó en este artículo cómo había una desigualdad en la supervivencia muy grande si era el régimen contributivo o el régimen subsidiado o población pobre no asegurada, y que esa diferencia se mantenía ya sea que fuera en tumores hematolinfoides o en tumores sólidos. Esas brechas de supervivencia eran un poco menores en tumores sólidos, pero igual se mantenían y podíamos tener una diferencia tan grande como para hematolinfoides en la población pobre no asegurada del 28% comparada con la contributiva del 68%, esto en niños. Entonces, esta desigualdad en la supervivencia que hemos encontrado en Cali y se había discutido ya inclusive previamente a la publicación que les he descrito, generó mucha controversia en cuanto a si era un fenómeno solo de Cali o también era un fenómeno extrapolable a otras ciudades de Colombia. Con el crecimiento de Vigicáncer a las otras ciudades pudimos extender esta observación y el resultado es que sí hay una diferencia, la desigualdad permanece, es más o menos del 11%. A 5 años entre el subsidiado y el contributivo. Obviamente cada ciudad se comporta ligeramente diferente, este es el promedio total. Hay ciudades donde la brecha es más pequeña, hay ciudades donde la brecha está más pronunciada. Es una variable que es independiente en su efecto sobre la supervivencia. Y esta es la razón de tasas, que es la razón de peligro, que es ajustada por otras covariadas, que fue de 1.4, o sea, 40% más de mortalidad en el régimen subsidiado en general. Esto fue independiente del tamaño de la ciudad, que ya hemos visto que el tamaño de la ciudad afecta también la supervivencia y fue una de las variables independientes, y del sitio de residencia. Los pacientes que provienen de departamentos que no cuentan con una unidad de oncología pediátrica tienen una razón de peligro de 1.2 veces más de muerte. Otros factores que encontramos y que también están descritos también inclusive en países afluentes que afectan la supervivencia es la etnicidad, si son niños nativos, en este caso nativos colombianos o indígenas colombianos, o si son afrodescendientes. Vemos aquí tanto en la supervivencia global como libre de evento para la leucemia linfoide aguda de tipo B o estirpe B, pues las diferencias en la supervivencia. Es interesante porque aunque las curvas de supervivencia entre nativos y afrodescendientes son parecidas y claro, están por debajo de los otros, los mecanismos por los cuales los nativos o los afrodescendientes fallan en el tratamiento son diferentes, o sea que tenemos diferentes mediadores que conllevan a una supervivencia alterada dependiendo de la etnia. Otros determinantes claves para los resultados clínicos que han sido reconocidos es el abandono del tratamiento. Y es obvio que si no se hace un tratamiento completo, lo más seguro es que la enfermedad vuelva a aparecer. Y eso es lo que muestra más o menos, o lo que sabemos, pues
la persona con cáncer que no se haga un tratamiento completo, pues tiene más riesgo de fallecer por su cáncer, por una recaída de su cáncer. Lo que vemos aquí en esta gráfica, y esta es de Cali, es una corte un poco más vieja, y esto ha cambiado en el tiempo, pero digamos esto era lo que veíamos en Cali hace unos 5 años, donde había una diferencia muy grande en la incidencia acumulada de abandono según el régimen de aseguramiento, el subcontributivo está alrededor del 4%, mientras que el subsidiado en 22% y la población por no asegurada pues mucho más alta, 35%. Y esto obviamente impacta de forma directa a la supervivencia, porque un paciente que abandona, como les digo, va a recaer y va a ser más difícil luego de tratar esa enfermedad, va a existir resistencia a los tratamientos, a la quimioterapia y posiblemente lo más seguro es que fallezca de su enfermedad. Y este es un ejemplo tomado de tumor de Wilms en Cali, que es un ejemplo interesante, y es como en tumor de Wilms, uno de los contribuyentes para morir en el tratamiento de un cáncer, y especialmente en cáncer infantil, donde los tratamientos son intensivos, es la mortalidad tóxica. Sin embargo, pues, el tratamiento del tumor de Wilms no es tan tóxico, y vemos aquí que la mortalidad, la incidencia acumulada de mortalidad realmente es pequeña. Aquí este 5% es la diferencia entre contributivo y subsidiado, que es un poquito más de mortalidad en el subsidiado, pero realmente es muy, muy pequeña la mortalidad asociada al tratamiento, mientras que el abandono entre el contributivo y el subsidiado sí es del 33%, y cuando entonces se miran todos los eventos, incluyendo muerte, recaída como evento, entonces vemos como prácticamente la mayor parte de los eventos están siendo dados por el abandono. O sea que el tumor de Wilms, la diferencia o la desigualdad entre los regímenes de aseguramiento está dada principalmente por el abandono de estos pacientes al tratamiento, un abandono prematuro y recaídas posteriores, y no tanto a los problemas de toxicidad. Esa es la importancia de ir conociendo tumor a tumor cómo se comporta estas variables o factores que inciden sobre los resultados clínicos. Bueno, y ya para concluir, pues es muy importante aclarar los mecanismos que hacen la mediación de estas disparidades en la supervivencia, para conocerlos, poder incidir sobre ellos y poder mejorar esta supervivencia. Que el sistema de monitoreo de resultados clínicos de niños con cáncer es una fuente que cada vez es más relevante, nos está dando información muy importante, que es un esfuerzo mediano y principalmente a largo plazo, que ya está comenzando a ayudarnos a tener una línea de base de lo que es la supervivencia en Colombia, en cada una de las ciudades, sino también ya empezamos a conocer algunos determinantes que impactan esa supervivencia y cómo tienen algunas diferencias, cada ciudad tiene sus particularidades. Y nuevamente el trabajo colaborativo para esto es fundamental. Es fundamental aprender de cada uno de los niños y adolescentes que resultan con este diagnóstico. Cada niño que nosotros incluimos en el registro, en el sistema, le hacemos el monitoreo, es un niño que nos está enseñando directamente de su experiencia cómo mejorar en su tratamiento, en su cuidado. Bueno, agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias por su presentación, doctor Oscar. De esta forma terminamos la sesión, el bloque de urgencias y oncohematología pediátrica.